Bendito Padre, precioso el Señor. Vamos a orar para encomendarnos en las manos del Señor, amén, para poner todas las cosas en las manos del Señor. Bendito Padre, te rogamos, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú tomando el control de todas las cosas, Señor. Que seas tú hablando con nosotros, Padre, que todo lo que aquí se hable, Señor Santo, sea guía de tu Santo Espíritu. Amén. Palabra fiel y verdadera, predicada con el discernimiento y entendimiento de tu Santo Espíritu ministrado sobre cada uno de los presentes y cada uno de los oyentes, Padre precioso. En el nombre de Jesús atamos y amarramos todo espíritu inmundo, todo demonio que aquí quiere interferir para trabar, mi Señor, el entendimiento de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús lo atamos, lo amarramos, echamos fuera de este lugar. Aún atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera perturbar, Padre Santo, la llegada de tu palabra a las almas, mi Señor, que escuchan, Padre. En el nombre de Jesús quede todo atado y amarrado para tu gloria y honra, Señor. Ahora, Padre, habla con nosotros, dispone nuestro corazón, mente, alma, para recibir tu palabra, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que ella sea como esa lluvia tardía y temprana que llega a la tierra necesitada, Padre, que así, mi Señor, nuestras almas puedan estar recibiendo tu palabra, Señor. Seas tú ministrando y dándonos el entendimiento y el discernimiento, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, de todas las cosas, Padre Santo precioso. Te rogamos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú los estés bendiciendo, fortaleciendo, Padre, corrigiendo a aquellos que se han torcido, Padre, fortaleciendo a los debilitados, mi Señor Santo, levantando pueblo, levantando obreros, mi Señor, capaces de servirte, Padre Santo precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y te rogamos por aquellas almas, Padre precioso, Dios de la gloria, mi Señor, que están en agonía, Padre. En especial, mi Señor, te pedimos en esta hora, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor, por Alicia Verónica, Padre, esa mujer que ha pedido oración, Padre Santo bendito, te rogamos que tú rompas las cadenas en su vida, Señor. Que abras el entendimiento, Padre, para que ella pueda ponerse a cuenta contigo, Señor. Ten misericordia, Padre, dice tu preciosa palabra, que tú has venido a dar libertad a los cautivos, mi Señor. Ahora ayúdanos y enséñanos a batallar para que esa mujer, Padre Santo, cautiva del diablo, Señor, pueda ser libre, Padre bendito, Dios de la gloria, para salvación, Señor. Padre, te rogamos que tú sigas guardando allí, mi Señor Santo, Dios de la gloria, a María, que te ha aceptado en su corazón, Padre, enferma terminal de cáncer, Padre, mas tú tienes la última palabra, Padre bendito, Dios de la gloria. Sea que tú la levantes, mi Señor, en una plena sanidad, Padre Santo precioso, para servirte. Sea que ella parta contigo, te rogamos que en todo momento tú la guardes en santidad, Señor. La ayudes, Padre Santo, Padre amado, a permanecer en comunión y en santidad contigo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, todo tu gloria y tu honra, Señor Santo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Grande es tu amor y tu misericordia, Señor Santo, que aún, Padre bendito, Dios de la gloria, personas, mi Señor, que han vivido toda su vida haciendo cualquier cosa, Señor, a último, Padre, tú les permites, mi Señor, que ellos puedan arrepentirse. Y en tu gran amor y misericordia pones paz, pones sanidad, pones, Padre bendito, alivio, mi Señor bendito, Padre, a esos dolores terribles que ellos estaban sufriendo, Señor. Tan grande es tu amor y tu misericordia, mi Señor bendito. Gracias, Señor, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y sigas tú obrando, Padre bendito y Dios de la gloria, que podamos serte fieles y trabajar para ti, Padre, hasta el último día de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar compartiendo en Juan 13. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí el primer subtítulo, dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena
y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. ¿Sí? Después vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Pero vamos a comenzar a mirar ciertos detalles que quedan aquí en la palabra para que nosotros los miremos, ¿verdad? Porque no hay una coma, no hay un tilde en la palabra que sea de casualidad. Dice ahí: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es lo que nos está diciendo, que lo que viene a continuación es simplemente una demostración de amor del Señor hacia sus discípulos, ¿verdad? Porque lo dice ahí: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta lo último. Él sabía lo que iba a padecer a causa de ellos y de cada uno de nosotros, los que nos tomamos de Cristo, ¿verdad? Okay. Porque dice, ya sabía que venía la hora, que iba a pasar de esa vida al Padre, dice, ¿verdad? Dice que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta lo último, ¿verdad? Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿sí? Vamos a ir escudriñando. Estaban todos los discípulos. Pedro estaba ahí, ¿sí? Tenemos que entender que Pedro estaba ahí y que estaba Judas, porque el Señor nos habla y ahora vamos a mirar, ¿sí? Judas traiciona a Jesús, ¿sí? Pedro lo niega. Son dos cosas diferentes, pero vamos a ver por qué es diferente. Porque acá dice, sabiendo Jesús, en el 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Acá está la importancia de cuántas veces el Señor nos dice que llevemos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿sí? Cada vez que nosotros dejamos que un pensamiento entre en nuestra mente y le damos cabida, ese pensamiento llega a nuestro corazón, sea cual sea el pensamiento. Judas era ladrón, lo decían, lo dice el Evangelio, lo dice, lo testimonia, ¿verdad? De que él era ladrón, de que hurtaba, ¿verdad? Entonces, el diablo, ¿qué hace? Pone en su corazón, porque vienen pensamientos a su mente y él los deja entrar. Entonces llegan al corazón, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar que los pensamientos que el diablo pone en nuestra mente lleguen a nuestro corazón, porque cuando el corazón está contaminado es muy difícil. Vamos a ver qué pasa después. Primero se contamina el corazón, ¿y qué pasa después? Lo dice ahora, lo vamos a leer. El diablo entra el diablo, lo dice ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar eso. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿sí? O sea, Cristo estaba consciente de todas las cosas. Y aún él lava los pies de Judas, porque él no dice que a Judas no le lavó los pies. Él lava los pies de Judas, sabiendo aún que lo iba a negar, que lo iba a traicionar, ¿sí? Entonces dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Estamos hablando de Dios en carne, ¿sí? Se saca el manto y se pone una toalla y va a lavarle los pies a seres humanos, a personas.
la humildad del Señor, el amor, la misericordia del Señor de ir a lavar los pies. ¿Por qué los pies? Las personas en aquel tiempo estaban todas vestidas y en los pies que tenían sandalias, ¿sí? ¿Cómo eran las tierras de allí? Llenas de polvo, no es como una calle asfaltada, ¿verdad? Los pies siempre estaban normalmente sucios, entonces se acostumbraba que se lavaban los pies, ¿verdad? Pero esto significa también que ellos estaban, como le decía, estaban todos limpios, recibían la palabra, ¿no? No todos, el que recibía la palabra, estaban limpios, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esa suciedad en los pies que Cristo lava? ¿Sí? Viene a ser como la negación de Pedro, ¿sí? Nuestros errores, nuestras fallas, ¿sí? Y vamos a mirar cómo él lava los pies de los discípulos, ¿no? Porque dice, se ciñe la toalla, ¿no? Se ata la toalla para que le quedara cómodo, le lavaba los pies y luego se los secaba, pero no dice se los secaba, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, que viene a ser como lo que nosotros llamamos una palangana, algo así, ¿sí? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué es enjugar? Es secar con presión, así, con la toalla iría tocando apenas los pies, no los secó, no los restregó, apenas los secaba, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender, cada vez que nosotros fallamos, tenemos que dejar que el Señor nos restaure, ¿sí? El Señor no secó los pies de los discípulos, los secó fuerte, no los secó, no les pasó la toalla, los enjugaba, les pasaba la toalla suavecito, absorbiendo el agua que tenían, ¿sí? Los restauraba, los limpiaba y los restauraba. Eso hace Cristo, pero eso también nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos. Vamos a verlo en distintos pasajes, como el Señor mismo nos enseña que no es con aspereza, sino con la palabra, y luego que la persona se arrepiente, restaurarla, ¿verdad? Entonces así Cristo estaba lavando los pies de sus discípulos, sacando la suciedad cotidiana, los pecados diarios, lo que uno se ensucia día a día. Es necesario que nos arrepintamos de eso, es necesario que Él nos limpie y que nosotros nos dejemos restaurar por Él, porque muchas veces hacemos cosas en el día, ¿sí? Que decimos, pero ¿cómo pude haber hecho eso? ¿No? ¿Cómo pude? Y aún nos atormentamos pensando, ¿será que estoy tan mal espiritualmente? ¿Será que estoy, verdad? Entonces dejémonos restaurar por el Señor porque tenemos entendimiento de la palabra, ¿sí? Entonces, cada día el Señor, nosotros pedimos perdón, Él nos perdona, nos lava los pies con toda delicadeza, saca el pecado, nos exhorta con la palabra, ¿sí? Nosotros vamos a arrepentimiento y Él nos restaura, nos enjuga, nos prepara para seguir camino, ¿verdad? Lo que quiere decir también que nosotros nos vamos a volver a ensuciar los pies todos los días, porque nos cargamos, nos ponemos nerviosos, nos preocupamos por muchas cosas, ¿verdad? Entonces cada día, cada momento nosotros tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo para que nos lave los pies. Pero Él acá dice que lo deja como ejemplo y que nosotros debemos hacer eso también por nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar qué parte también nos toca a nosotros, no solamente de nosotros pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo, sino que dice que nosotros tenemos que hacerle a los hermanos. Y no es agarrar un balde e ir a lavarle los pies a los hermanos, no. Es ayudarle en esa suciedad diaria, en esa carga diaria que agarramos, que muchas veces, a veces no nos damos cuenta, pero el de al lado sí se da cuenta. Y por algo el Señor nos llama a ser cuerpo, a estar unidos, a exhortarnos entre unos al otro con amor, en base a la palabra, ¿verdad? O sea, si yo tengo piojo, lo tengo en la cabeza. Pero ¿con qué me saco el piojo? Con la mano, ¿verdad? Entonces, si mi hermano tiene algo, yo tengo que ayudarlo en oración, con la palabra, con la exhortación, haciéndolo razonar y restaurándolo, ¿sí? Que no se sienta mal, ¿no? Porque muchas veces nosotros restauramos, corregimos y marcamos una diferencia, como diciendo, no, estás en penitencia, no somos quien. Nosotros no somos quien. Quien juzga, castiga, condena y todas las cosas es el Señor. Y si nuestro hermano está dando frutos dignos de arrepentimiento, nosotros tenemos que restaurarle, ¿verdad?
Entonces dice ahí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, tú eres Dios. ¿Cómo vas a estar lavándome los pies a mí, que no soy nadie, verdad? Entonces le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y vaya que Pedro tuvo que entenderlo, porque a quien le tocó negar a Jesús fue Pedro, ¿verdad? Y él tuvo que ser restaurado también. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Recordemos que Pedro es ese varón atropellado, apurado, pero que ama al Señor. Y si hay algo que quiere es servir al Señor. Muchas veces en su apuro, en su brutalidad, fallaba, ¿verdad? O hacía cosas o dejaba entrar al diablo, ¿verdad? Pero él quería servir al Señor. Entonces Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La palabra del Señor nos va limpiando, nos va guiando en el camino. Estamos vestidos de luz, vestidos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, porque sabía, en el 11, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahí estaba Judas. Y nuestro Señor Jesucristo lavó sus pies, aunque sabía que Él no estaba limpio, ¿verdad? Pero nosotros como cuerpo de Cristo somos llamados a misericordia y somos llamados a exhortar en amor con la palabra, porque quizás se pueda arrepentir. Nosotros no sabemos. Nuestro Señor Jesucristo sabía y aún nos deja como testimonio, como pisada, lo que Él hizo al mismo Judas, sabiendo Él que lo iba a entregar, ¿verdad? Dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, ¿sí? O sea que lo que Él estaba haciendo era un ejemplo para que ellos lo hicieran, ¿verdad? Maestro, por eso dice, porque lo soy, ¿sí? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿verdad? O sea, no hay un grado que se pueda alcanzar dentro del pueblo de Dios que diga, ay, no, yo eso no lo hago. Al contrario, ¿verdad? Con más amor nosotros tenemos que, a medida que vamos creciendo en el Señor, lavar los baños, lavar los pisos, limpiar la silla, hablarle a un hermano, orar por un hermano, tenerle paciencia a un hermano, hermana, ¿no? Digo genérico, ¿verdad? Hablarle en una manera de lavarle los pies, ¿sí? Para que se vaya esa suciedad que se carga día a día, para que no se pierda, ¿verdad? Para que no se desvíe. Entonces dice, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aclara, y no es coincidencia, no hablo de todos vosotros, ¿sí? O sea, si sabéis estas cosas, si tienes la humildad, si tienes el entendimiento, eres bienaventurado si la pones por obra, ¿sí? Pero no habla de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Judas ya tenía su corazón contaminado, ¿verdad? Y por más que él quisiera reprender a alguien o ayudar a alguien o limpiar a alguien, de nada serviría, ¿verdad? Y entonces por eso dice, no hablo de todos vosotros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, ya había dicho ya que Judas lo iba a entregar, ¿verdad? Pero se conmueve, se quebranta, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Nuestro Señor Jesucristo tiene una misericordia preciosa. La gracia está delante de todos nosotros. Y Él se conmueve, ¿sí? En espíritu declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué se quebranta? Se quebranta por el dolor humano de que vamos a ser traicionados, como nosotros a veces sabemos que nos van a meter las patas, como se dice vulgarmente, y nos resentimos. No, Él se quebranta porque aquel que lo va a entregar es hijo de perdición, no tiene salvación. Se quebranta por el alma de esa persona, no por lo que él va a recibir, no por lo que a él va a acontecer, ¿verdad? Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué después del bocado? Porque cuando alguien mojaba, el mojar el pan y darle pan mojado era una seña de confianza, de cercanía, ¿sí? Es más, dice la tradición judía que cuando, por ejemplo, iban a hacer un negocio, ¿no? En el cual cada uno pretende sacar su ganancia, si alguno le ofrecía el pan mojado al otro, el otro no lo recibía. Porque él quería sacar su ganancia, por lo cual no era confianza, cada uno iba por su bien propio. En una cena familiar o de amigos se moja el pan en acto de confianza, ¿sí? de cercanía, ¿verdad? ¿Y Judas qué hizo? Tomó, aún ya con todo lo que tenía en mente, tomó el pan. O sea, le importó muy poco lo que significaba eso. Le importó muy poco lo que Jesús le estaba dando o le estaba demostrando, ¿verdad? Entonces, inmediatamente ahí, ¿sí? Ahí ya él lo había traicionado, ¿sí? Porque no le importó que era señal de confianza y pensando en su corazón entregarlo, come el bocado. O sea, sí, totalmente falso, ¿verdad? Entonces, en ese instante, si después del bocado Satanás entró en él, ahí entró el diablo. Pero primero puso en el corazón y después entró, ¿sí? Pone en el corazón y eso queda. Y cuando le fallamos al Señor, entra el diablo, enseguida. ¿Sí? Dice que cuando el pecado da luz, ¿no? O sea, la concupiscencia trae el pecado da luz, muerte, ¿no? Entonces la concupiscencia te trae los malos pensamientos, tú los dejas entrar, llegan al corazón, los tienes en el corazón, los estás maquinando y entra el diablo, ¿verdad? Entonces dice ahí, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado con él. Sí, si Dios es glorificado con él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el amor más grande que podemos tener hacia un hermano? Dice la palabra de Dios, poner nuestra vida por el hermano, o sea, dejar nuestros deseos, enojos, todas las cosas nuestras, las carnalidades, por nuestros hermanos, ¿sí? Pero amar sobre todas las cosas su alma, su salvación. Entonces nuestro dolor, nuestro quebranto tiene que ser por los hermanos que se van perdiendo, que se van corriendo, o los que no han llegado, o los que están apartados completamente, ¿sí? Amén. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahí le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sí? Y sabemos que sucede que Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo y llora amargamente, ¿sí? Porque se arrepiente por completo, ¿sí? Y luego nuestro Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? 3 veces le pregunta, ¿sí? Restaura a Pedro luego de que él lo negó. Y nosotros le negamos a nuestro Señor Jesucristo muchas veces, con hechos, con pensamientos, con falsear. Necesitamos ser restaurados por nuestro Señor y mantenernos firmes. Si nosotros nos arrepentimos, pero quedamos dudando de nuestra salvación, no fuimos restaurados. El diablo quedó ahí, perturbando nuestra mente, cargándonos, ¿verdad? Vamos a mirar lo que nos habla en otros pasajes. También vamos a mirar en 1 de Juan 5:16. Precioso el Señor. Bendito el Señor. En 1 de Juan 5:16 dice, ¿amén? ¿Tenemos? Amén. Dice, y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿sí? Nosotros podemos llegar a cometer una injusticia sin querer, sin meditar, o sea, algo que hacemos y ¡pah!, la embarramos feo, ¿verdad? Ese no es pecado de muerte. Pecado de muerte es aquel que nosotros dejamos entrar, llegamos a nuestro corazón y lo meditamos y lo concebimos, lo premeditamos, ¿sí? Judas fue a vender a Jesús por 30 monedas de plata, lo tenía premeditado, ya estaba en su corazón. Él robaba, nunca se convirtió, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es pecado de muerte? Cuando la persona no se arrepintió, cuando la persona medita, maquina y lo lleva a cabo. Es pecado de muerte, ¿sí? Porque la maldad está ahí adentro. Y mientras no se limpia, no se arrepiente, eso mata. A ver, dice que el pecado da luz, muerte. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Vamos a mirar ahí en Juan un poquito más atrás también en el 2:1. Bendito el Señor. Dice, Cristo nuestro abogado. Amén. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? ¿Dónde? 2:1. Primera de Juan 2:1. Dice subtítulo, Cristo nuestro abogado. Bendito el Señor.
santo, poderoso Padre. Primera de Juan, estás en segunda. Primera de Juan 2, 1. Más adelante, no, perdón. Bendito el Señor. Amén. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vamos a pensarlo en el mundo, ¿no? Alguien hace algo y lo primero que hacen es meterlo a la cárcel. Normalmente la persona que va a la cárcel no es el que contrata al abogado. Es alguien cercano a él que contrata a un abogado y entonces después el abogado va a hablar con la persona para que le explique lo que realmente pasó, ¿verdad? Entonces nuestros hermanos cuando están en pecado necesitan que nosotros oremos al abogado fiel para que interceda por ellos, ¿sí? Porque muchas veces estamos prisioneros por ese pecado, por eso que hicimos, atormentados, y no podemos ir al abogado. ¿Sí? Entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? O sea, es una exhortación para que no pequen. Pero, dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, si pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que clamar también por los hermanos, como nos dice, nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el hermano vamos a poner un ejemplo, se carga a diario, ¿no? Entonces, aboguemos por él para que pueda vencer eso, porque él pide perdón, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez, ¿verdad? Entonces nosotros abogamos delante de nuestro Señor Jesucristo, hablamos con nuestro Señor Jesucristo para que Él abogue delante del Padre por nuestros hermanos, por esos pecados que no son de muerte, amén. Vamos a mirar lo que nos dice en Gálatas 6, precioso el Señor. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, ¿sí? Entonces dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con mansedumbre, o sea, con la palabra, ¿sí? Hablándole, hermano, pidiéndole la guía al Señor, ¿sí? Vosotros que sois espirituales. Por lo tanto, si nos vienen a restaurar o a reprender, tenemos que tener la humildad de recibir también, ¿verdad? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto tenemos que prestarle atención, ¿verdad? Porque si nosotros vemos que nuestro hermano está mintiendo, ¿no? O sea, que incurre en mentira, ¿verdad? Que no ha logrado eso. Entonces nosotros nos enojamos contra él. Estamos siendo tentados. Si nos contrariamos contra él, estamos siendo tentados porque el Señor nos llama a nosotros a misericordia. Estamos siendo tentados por el diablo, ¿sí? A enojarnos, a poner una distancia, a poner una rispidez. En cuanto a lo que tenemos que hacer es llegar y restaurarle con mansedumbre. Hablarle con la palabra, exhortarle, ayudarlo, aconsejarlo, ¿sí? Entonces dice, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿no? Y cuando dice acá, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, no, pensamos, ¿no? Yo estoy haciendo todas las cosas, estoy tratando de ir bien, y este siempre cae en lo mismo, siempre cae en lo mismo, ¿no? Si yo estoy pudiendo, no es porque por mí, sino por la misericordia del Señor que me ha dado la fortaleza. La fortaleza no es mía, yo no tengo nada, no soy nada, ¿no? Somos propiedad de Cristo. Entonces, cuando nos jactamos de que o somos más fuertes, o hemos logrado esto, o hemos avanzado en aquello,
estamos teniendo más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Porque ¿quién nos da las fuerzas a nosotros para soportar? ¿No? ¿No nos habla el Señor ahí mismo de los débiles en la fe? ¿No? Si hay débiles en la fe es porque el Señor lo permite. Y si hay fuertes es porque el Señor lo permite. Entonces el que es fuerte tiene que ayudar al débil, ¿no? Sobrellevar las cargas del débil. No criticarlo, no condenarlo, no juzgarlo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si el hermano no está pudiendo con eso, hinchemos con él la carga, que en una de esas logra avanzar. Oremos por él para que el hermano pueda vencer en eso. Y así subir escalón a escalón, amén. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, o sea que todos somos nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿verdad? O sea, realmente nosotros no podemos, sometemos a prueba nuestra propia obra. Estamos tratando de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero realmente lo que tenemos, lo que hacemos, la oportunidad que el Señor nos da, todo es del Señor. Nada es nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestra obra que es el anhelo de la salvación y el servir al Señor. Si somos fieles, porque el Señor lo permite. Si somos fuertes, porque el Señor nos fortalece. Si somos librados, porque el Señor nos libra. O sea, no hay algo que nosotros podamos hacer. Si sabemos orar es porque el Señor nos enseñó. Si ayunamos de esta manera es porque el Señor nos da la fuerza o nos guía. Nada depende de nosotros, no podemos jactarnos de nada de lo que nosotros hagamos, amén. Así que dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Y vamos a mirar para recordar, el culto pasado estuvimos tocando, en 2 Corintios cuando Pablo perdona, ¿verdad?, a aquel ofensor, cómo él exhorta a los hermanos, 2 Corintios 2, a que perdonen, ¿sí?, y que restauren al ofensor, al hermano que había caído feo, pero cuando se le exhortó, él se arrepintió, ¿verdad? Le bastó la reprensión. Dice ahí 2 Corintios 2, 6, vamos a leer del 6 al 11. Dice ahí, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, ¿sí? O sea, fue avergonzado delante de la iglesia. Y eso es amor también, siempre y cuando no estemos dentro de nuestro corazón burlándonos, riéndonos o gozándonos de que el otro está siendo avergonzado por lo que hizo, ¿verdad? Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Que una cosa es que nos arrepintamos y demos frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Pero luego necesitamos de nuestros hermanos para seguir, porque muchas veces las embarradas que nos mandamos nos avergüenzan, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que ser avergonzados por el Señor y aún delante de nuestros hermanos para que nos arrepintamos. Pero esa es la misericordia del Señor, ese es el amor. Y ahí es cuando realmente se fortalece el amor en los que son hermanos realmente, ¿sí? Que alientan al hermano. Bueno, no, ya está. Te arrepentiste, estás dando frutos. Bueno, ahora vamos arriba. Vamos a seguir, vamos a orar, oramos contigo. Nos alentamos los unos a los otros a seguir, ¿sí? No a estancarse, no a retroceder, no a dejar que el diablo, como dice ahí, nos destroce, ¿verdad? Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Acordémonos que antes Pablo les escribe que más les vale haber clamado al Señor que el perverso hubiese salido, se lo hubieran sacado, ¿verdad? Porque los corintios eran como sabían todo lo que estaba pasando, no estaban exhortando al hermano, ¿no? O sea, hablaban, murmuraban entre ellos, mira lo que está haciendo, que tiene la mujer de su padre, que anda, murmuraban entre ellos, pero se seguían congregando todos juntos, ¿sí? No lo exhortaban, ni siquiera clamaban al Señor para que lo apartara o lo hiciera reconocer,
¿verdad? Entonces Pablo los exhorta y los corintios ellos se arrepienten, ¿sí? Exhortan al hermano y obviamente deben de haber tomado, debe haber ido uno, después quizás tres, como dice el ejemplo de la palabra, y luego delante de toda la iglesia lo avergonzaron y a él le valió para arrepentirse, ¿sí? Porque tuvo la humildad de arrepentirse, de reconocer y arrepentirse. Entonces dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros y lo que es todo el cuerpo, porque el diablo siempre está acechando, ¿verdad? Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Y en el culto pasado, en la palabra, el Señor nos decía que así como el Padre lo envió a Él nos envía a nosotros. ¿A qué? A batallar por la libertad de los cautivos. Y muchas veces nuestros hermanos son cautivos, ¿sí? Por alguna concupiscencia de la carne, por algún error, por alguna falla, por la suciedad de los pies, digamos, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca batallar por esa libertad, lavarle los pies al hermano, enjugar sus pies, ¿sí? Sanando todos los resquemores que hubiesen quedado para que ese hermano se sienta cómodo y pueda avanzar, ¿sí? Con el amor de Cristo, porque en una de esas, o sea, acá somos tan poquitos que no se ve, pero en otros lugares hay competencia entre hermanos, ¿no? Entonces estaban viendo que si este, por ejemplo, hacía aquello y cayó, es como aplastarle la cabeza a ver si puedo subir yo. Eso no es Cristo. Eso no es lo que Cristo nos enseña. El amor y por sobre todas las cosas la salvación de cada uno. Y cada uno sirva al Señor como el Señor dice, ¿verdad? No porque ni siquiera es como uno quiere, sino como a Él le agrada, como Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer rapidito en Lucas 4:18. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre, precioso Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En Lucas 4:18 es cuando nuestro Señor Jesucristo lee el pergamino, ¿verdad? Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Esto es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es lo que nosotros tenemos que pelear la batalla para que así sea, para que los ciegos espirituales puedan ver, para que los sordos espirituales puedan escuchar, para los que están oprimidos por el diablo puedan ser libres. Y acordémonos que la mujer aquella que hacía 18 años estaba en una sinagoga y estaba encorvada durante 18 años, oprimida, ¿sí? Y estaba en una iglesia, estaba en una sinagoga, estaba congregándose, estaba buscando de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a ayudar a los demás a ser libres. Para eso nos llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer ya de última en Hebreos 2. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Hebreos 2:14. Bueno, lo que nos dice acá. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿verdad? Esa es la victoria que da Cristo, pero ¿a quiénes? A los que se toman de Él. ¿Cómo se tomarán de Cristo si nosotros no hablamos? Si nosotros no peleamos la batalla, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, dice la palabra de Dios que Cristo deja las pisadas para que nosotros sigamos sus pisadas. Y cuando a nosotros nos dicen, camina por aquí, que acá hay barro, el que va adelante conoce el camino, tenemos que caminar y pisar donde Él pisa. Exactamente, y aún los que tenemos el pie más corto tenemos que estirarnos y llegar a poner nuestro pie donde va el que va adelante, porque Él conoce el camino. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no solo conoce el camino, sino que nos hizo el camino, nos dejó las pisadas,
¿sí? ¿Para qué? Para que hagamos, para que peleemos la batalla. Él derrotó la muerte, derrotó al diablo, da la victoria. Pero las personas que no llegan no tienen la victoria. ¿Cómo llegan las personas? ¿Cómo llegan a Cristo? Si no les hablamos. ¿Cómo llegan a Cristo si nosotros no intercedemos como tenemos que interceder? Aún personas que están dentro de los templos orando y ayunando y leyendo la palabra son prisioneros del diablo. No han llegado a Cristo, no han llegado a conocer, porque lejos de explicarle o reprenderlos con amor y mansedumbre, se les permite el pecado, no se les explica, se los deja, ¿sí? O se los castiga y se los aparta, para que entiendan. Cuando el Señor tiene tanta misericordia con nosotros y ha tenido, porque si hemos entendido, no es porque nosotros seamos doctos o porque tengamos una mente privilegiada, si hemos entendido es porque el Señor nos dio el entendimiento, porque esto no se discierne con estudio. No hay una mente que esté preparada para estudiar, para entender la palabra. El Señor es el que prepara la mente, el que abre la mente, que da el entendimiento, ¿sí? Entonces, si estamos viendo delante de nosotros personas oprimidas, personas que no llegan a Cristo, no tenemos que estar dándoles y dándoles, tenemos que pelear la batalla. Así como nuestro Señor Jesucristo amó a Judas hasta lo último, sabiendo aún que lo iba a entregar, y se quebrantó porque sabía que él se iba al infierno y que perdía la salvación, ¿sí? Podía haber, el Señor era Dios, podía haberse enardecido con orgullo o con dolor porque estaba negando, no quería recibir lo que él le daba. Pero lo que le quebrantaba era que su alma se iba al infierno, ¿verdad? Entonces que nosotros podamos tener ese amor para pelear por las almas, porque el amor es lo que permanece. Acordémonos que todos los demás dones pasan, todas las cosas pasan y el amor es lo que permanece. Aun cuando dice, hallará fe el Hijo del Hombre y amor, porque cuando la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfría, se apaga, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a amar a los hermanos en la manera que tenemos que amar para pelear la batalla, más allá de lo que ellos hagan, ¿sí? El que se encarga es nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Nosotros tenemos que pelear la batalla. Por eso nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. No tenemos poder de decisión, ni de condenación, ni de nada de eso. El Señor llama a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Entonces que nosotros sepamos que no importa lo que hagan las almas, no importa lo que ellos hagan. Nosotros tenemos que pelear la batalla por los que el Señor va poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, dejándonos guiar, ¿verdad? Pero el Señor sabe hasta cuándo, cómo hacerlo. Entonces necesitamos que el Señor nos guíe aún en esas cosas, en la batalla, ¿sí? Y que limpie nuestro corazón para que podamos realmente amar a nuestros hermanos como ciertamente alguien nos debe haber amado a nosotros, aún quizás sin conocernos, y ha intercedido por nosotros, por algo estamos aquí. No somos maravillas que el Señor rescató, no, somos de lo más vil y menospreciado del mundo, de ahí nos toma el Señor, ¿verdad? Entonces que no nos creamos más de lo que somos, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, sino que realmente somos instrumentos en la mano del Señor para salvación de otras almas, para predicar la palabra, para libertar a los cautivos. Nosotros no los libertamos, nosotros tenemos que ir, ¿sí? Siendo el instrumento del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Precioso Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, perdona nuestros errores, nuestras fallas, Señor. Padre, si hemos tenido, Padre Santo bendito, más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, Señor, límpianos y perdónanos, Padre Santo. Mi Señor, si hemos creído que somos alguien, Padre, o que por lo que hacemos, mi Señor bendito y Dios de la gloria, quizás por nuestros ayunos, por nuestras oraciones, de que estamos como estamos, Señor, bendito Padre, perdónanos, mi Señor, ayúdanos a entender que no hay nada que podamos hacer, Padre bendito y Dios de la gloria, sino entregarnos a ti, Padre precioso, y que todo es tu amor y tu misericordia, mi Señor. Ayúdanos a serte fieles, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor, y guíanos en esta batalla, Padre. Renuévanos la fuerza, Señor, y sobre todas las cosas, Padre, mete tu mano buena en nuestro corazón, Señor, y danos un corazón agradable a ti, Señor, un corazón limpio, Padre, un corazón capaz de amar como tú amas, mi Señor, a las almas, para poder interceder,
interceder, Padre precioso, Dios de la gloria, con todo amor, mi Señor Santo, y con constancia, Padre, por las almas, para que ellas puedan llegar a salvación, Señor. Santo Dios, el diablo no se cansa de maldecir, Padre bendito, Dios de la gloria, aún, mi Señor, espíritus inmundos, demonios, atacando personas mismas, Señor, que abren su boca para maldecir, mi Señor, y muchas veces los cristianos nos cansamos de orar, de interceder por una persona, Padre, y nosotros los desechamos, Señor. Tengas tu misericordia y ayúdanos a perseverar, Santo Dios, peleando la batalla como es debido. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea limpio y agradable a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y también ayúdanos, Padre, para que si en algún momento hemos de recibir una reprensión, Padre bendito, de un hermano, Señor, podamos recibirla, Padre, con toda humildad, mi Señor, dándote la gloria, la honra y las gracias a ti, Señor, Padre Santo, y al hermano, mi Señor, por exhortarnos para salvación, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Sigas tú obrando, Señor, Padre, ayúdanos, mi Señor, a estar unidos a través de tu Santo Espíritu, Señor, Santo Dios, todos aquellos que buscamos de ti, mi Señor, con un corazón sincero, Padre, que podamos estar unidos, mi Señor, en un espíritu, Padre Santo, siendo todos de un mismo sentir, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.